Dentro de la gran confusión ideológica con los términos políticos y su aplicación práctica, se habla de las dictaduras comunistas de izquierda. Y como se diría coloquialmente, ¿y eso cómo se come? Porque de acuerdo a la Revolución Francesa, no de acuerdo a los caprichos y al cliché, la izquierda es contraria a cualquier dictadura. De manera que es un exabrupto, una estupidez hablar de dictaduras comunistas de izquierda. También, como por arte de magia, a la secta marxista se le ha colocado siempre el mote de izquierda, o sea, como la representante de izquierda. Cuando una ideología de corte totalitaria, como es el marxismo, leninismo, no se le puede dar esa calificación de izquierda. Pero esto no solamente sucede aquí en América Latina o en Colombia, sino eso es a nivel mundial. Vemos en Francia, en Italia, que tranquilamente catalogan a un régimen como el de Nicolás Maduro en Venezuela, o una dictadura como la de Cuba, como dictadura de izquierda. Esta confusión ideológica, de la cual ni los intelectuales ni los analistas se han percatado, sino que de una manera voluntarista y espontánea utilizan esos términos izquierda y derecha sin ningún rigor histórico y sin ningún contenido ideológico, filosófico, y mucho menos histórico. Así que, para dar la batalla ideológica, lo primero que se va a hacer es manejar bien los conceptos, porque la confusión política e ideológica es un arma de la secta comunista. La secta comunista de Marx, ¿no? Hay que aclarar eso sin lugar a dudas. Entonces ellos, o los seguidores de esa corriente, son muy dados a confundir. Como dice el adagio, si no puedes con ellos, confunden. Entonces es lo que hacen, crear una serie de varaundas, inconsistencias ideológicas para tener la capacidad de manipulación. Y eso lo vemos también cuando en Colombia el presidente Petro habla del pueblo y otros hablan del poder del pueblo y el poder popular, seguidores del gobierno de Gustavo Petro, el poder popular. Y eso también habría que repetir, y eso cómo se come, que es el poder popular, cuando indudablemente no hay que confundir la voluntad popular o los deseos de la ciudadanía con lo que se conoce en los términos políticos como la oclocracia, que es donde un sector de la sociedad manipula y hace lo que se le da la gana, guiados por intereses mezquinos. Entonces, ese poder popular que tanto hablan en Cuba o en Venezuela no es más que la oclocracia, que en Colombia también la quieren imponer. Entonces, en ese aspecto no hay que olvidar a Michel Foucault, el sociólogo comunista francés, que cuando hablaba del poder popular también pues, necesariamente incluía la oclocracia. O sea, muy parecido a lo que hacía Hitler en Alemania en
en el régimen nazi, cuando impulsaba la noche de los cuchillos largos o la noche de los vidrios rotos para amedrentar a sus mismos correligionarios o a los que no estaban con el régimen. O sea que la oclocracia, en definitiva, se basa fundamentalmente en un sector, no en el pueblo en general, sino en un sector de la sociedad que tiene un comportamiento de secta y que es guiado por intereses mezquinos de las personas que lideran esa muchedumbre que busca avasallar y subyugar al resto de la población. Esa oclocracia se basa fundamentalmente en la demagogia, se basa fundamentalmente en la corrupción, en la inestabilidad política y, como lo dijimos anteriormente, en la confusión ideológica para tener mayores posibilidades del sometimiento de toda la población. Así es de que la oclocracia es enemiga de la democracia, puesto que en el caso de los que han orientado el comunismo, el caso de Antonio Gramsci, lo que buscan principalmente es eso, quedar, como lo hemos dicho en otras ocasiones, el bloque de poder hegemónico comunista, que no necesita bajo ninguna circunstancia ser la mayoría absoluta de la población, sino un grupo no muy grande que mediante la fuerza bruta impone las decisiones a la mayoría. Y en eso los seguidores del comunismo de Marx son expertos. A ellos poco les interesan las grandes mayorías, y ya lo decía el Che Guevara cuando planteaba el foco insurreccional para la toma del poder. Decía que si las condiciones, este psicópata comunista argentino-cubano, decía que si las condiciones para la revolución no estaban dadas, el foco insurreccional crea las condiciones. En ese orden de ideas nos encontramos con que, en definitiva, la batalla ideológica hay que darla principalmente en los conceptos, aclarándole a las masas los conceptos. Eso es absolutamente fundamental, porque ese comunismo que en América Latina se presenta de varias maneras y con diferentes denominaciones, y que en Colombia está presente en el gobierno de Petro, ese comunismo no busca bajo ninguna circunstancia la libertad individual como condición suprema de la humanidad, sino el sometimiento a las veleidades, caprichos y todas las formas burocráticas que la élite marxista le quiere imponer a la sociedad. Entonces, en esas circunstancias, los seguidores del comunismo marxista también se fundamentan en la posmodernidad. La posmodernidad se basa principalmente en que ya no vale la razón, lo que vale son las emociones. Entonces nos damos cuenta cómo los seguidores de este marxismo utilizan esas emociones para amedrentar, para ultrajar y para calumniar a sus opositores.
en el entendido de que ese amedrantamiento contra el contrario conduce al avasallamiento de toda la población. Entonces, la posmodernidad, que también es muy bien utilizada por los seguidores del comunismo de Marx, es un arma que en estos momentos la utilizan de manera adecuada para sus intereses burocráticos y personalistas. Y de ahí queda claro que se tiene que dar una respuesta ideológica adecuada a semejante confusión, en una lucha clara y definida a favor de la democracia real, rechazando la ococlasia, rechazando la demagogia y rechazando esa posmodernidad marxista que tiene como objetivo estratégico oprimir a las masas.